amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades malignas cobran miles de vidas a pesar de los adelantos de la medicina. Algunos tumores son más frecuentes que otros e incluso pueden evitarse con una vida saludable. Esta tarde conversaremos sobre el cáncer de colon. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ney. Y buenas tardes a los televidentes. Doctor, ¿qué es el colon? Bueno, vamos a tratar de ubicar a los televidentes en esa parte importante del intestino. El tubo digestivo se extiende desde la boca hasta el ano. En el intestino delgado se realiza una parte importante de la digestión de los alimentos. Al término de esta estructura existe una válvula que da paso a una porción diferente del intestino llamada en su conjunto intestino grueso, el cual está formado por el colon en su porción ascendente, transversa y descendente y dos porciones posteriores que se denominan sigmoide y recto, que finalmente llega hasta el ano. La función fundamental del intestino grueso es culminar la digestión de los alimentos, formar las heces fecales y excretar el bolo fecal de manera periódica hacia el exterior. Entonces, profesor, ¿qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es una enfermedad maligna que se establece cuando una parte de la mucosa del colon se transforma en un tejido tumoral. Como todo tumor, esta enfermedad se caracteriza por ir invadiendo otras partes del propio órgano e incluso trasladarse a órganos vecinos y distantes a través de la formación de metástasis. O sea, que en su conjunto el cáncer de colon es un proceso maligno que comienza en el propio órgano y que si no es atendido a tiempo puede extenderse a órganos vecinos y órganos distantes. Entonces, profesor, ¿cuáles son las causas o factores que favorecen la aparición de esta enfermedad? Como ocurre en muchas enfermedades malignas, las causas exactas del cáncer de colon no se conocen. Sin embargo, se sabe que es mucho más frecuente en las personas por encima de los 60 años, que también es frecuente en individuos que tienen parientes muy cercanos que han padecido la enfermedad y en aquellos individuos que padecen de enfermedades crónicas del colon como las colitis, las diverticulitis y los pólipos. Por otra parte, estudios que se han hecho en varios países han demostrado que la dieta tiene un papel importante en la patología del cáncer de colon. Se sabe que las dietas abundantes en carne roja, grasa y otros productos de origen animal con ausencia de fibras vegetales son las que más posibilitan la aparición del cáncer de colon. Por último, Navy, también se sabe que el hábito de fumar y el exceso de bebidas alcohólicas pueden contribuir a la aparición de este tipo de enfermedad. Profesor, muy interesante, pero ¿cuáles son los síntomas y signos de alarma que pudieran darnos a sospechar la presencia del cáncer de colon? Lo primero que es bueno saber, Navy, es que en muchos casos no aparecen síntomas iniciales que puedan orientar hacia la presencia de la enfermedad y eso, por supuesto, demora el diagnóstico temprano del cáncer de colon. En otros casos, aparecen síntomas generales como decaimiento, malestar impreciso de tipo digestivo, que pueden interpretarse de muchas maneras. Las personas pueden tener asco, náuseas, o sea, síntomas que no son específicos como tal de la enfermedad. En cambio, los síntomas específicos o más específicos del cáncer de colon se presentan en dependencia de la localización del tumor. El cáncer de colon derecho, por ejemplo, genera anemias inexplicables, cambios en el hábito intestinal, diarreas, constipación que alternan unas con otras, y esos son indicios de una tumoración en ese lado del colon.
Los tumores en el colon izquierdo se caracterizan por sangramientos rectales y por la presencia de fenómenos obstructivos que pueden incluso, o sea, oclusiones intestinales, que pueden incluso requerir intervenciones quirúrgicas para ser resueltas. Finalmente, hay casos en los cuales no hay otros síntomas que no sean los que hemos mencionado y por tanto el diagnóstico no se hace tan sencillo acorde al cuadro clínico. Doctor, ¿y es difícil confirmar este diagnóstico? Como ocurre en otros tipos de cáncer, en el cáncer de colon puede que no existan de inicio los indicios necesarios para hacer un diagnóstico, para sospechar el diagnóstico de la enfermedad. Y eso, por supuesto, pues retrasa el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad no resulta tan favorable. Sin embargo, el médico dispone de herramientas para corroborar las sospechas de un cáncer de colon. Entre ellos tenemos la detección de sangre oculta en heces fecales, que es muy importante, la radiografía de colon, o sea, el colon por enema, las colonoscopías, que son estudios visuales muy exactos, muy de mucho valor para el diagnóstico, y con eso se puede establecer la certeza de esta enfermedad. Profesor, ¿y es cierto que puede reducirse el riesgo de padecer esta enfermedad? Lo más provechoso en toda enfermedad maligna es identificar y evitar todas aquellas situaciones que favorecen la aparición del tumor. Esto es para todas estas enfermedades, es muy válido. En el caso del cáncer de colon, por supuesto, es un aspecto importante. Vamos a ver en pantalla aquellos elementos que hay que tener en cuenta para reducir las posibilidades de padecer el cáncer de colon. Recomendaciones para reducir la aparición del cáncer de colon. Llevar una dieta rica en vegetales, verduras, ensaladas, frutas frescas, entre otros. Evitar los excesos de grasa, carne y embutidos. Tratamiento adecuado de pólipos y otras lesiones previas del colon. Evitar el tabaco y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Y acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso como sangramientos rectales sin explicación. Doctor, ¿y cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Bueno, el pronóstico del cáncer de colon tiene mucha relación con el momento del diagnóstico. O sea, cuando se hace el diagnóstico de manera temprana y oportuna, la mayoría de estos pacientes se tratan y viven muchos años, incluso se reportan casos de curaciones totales, siempre y cuando, te repito, el tumor sea detectado en una fase temprana. En cambio, cuando el diagnóstico se demora, cuando el paciente no es atendido a tiempo, cuando existen dudas y no se hacen las investigaciones necesarias para confirmar el diagnóstico, pues el tumor se propaga, avanza, genera complicaciones y ocurren las temidas metástasis, lo cual por supuesto le da a esta enfermedad un pronóstico muy malo. Profesor, sabemos que el tema es extenso para abordarlo en su totalidad, pero usted quisiera compartir algo más con nosotros antes de terminar. Sí, Neive, una pequeña reflexión. En nuestros días es frecuente que el cáncer sea una enfermedad difícil, sobre todo cuando no se descubre a tiempo y que tiene una mortalidad elevada. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que nuestra conducta ante la vida, los estilos de vida que tenemos, son los que favorecen muchas veces la aparición de estas enfermedades. O sea, hábitos tóxicos que favorecen grandemente el inicio de un proceso tumoral. En otras palabras, cuando sea difícil curar una enfermedad, evitarla es el mejor tratamiento. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Neiva. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.